Pero en paralelo, lamentablemente, una familia cumple 3 años sin saber el paradero de su padre, hecho que sucedió en Cherquenco, en la localidad de Cherquenco, en el sector que ya nos van a entregar más detalles. Estaba por aquí Héctor, que es el hijo de don Daniel. Hola Héctor. Hola, hola. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Yo le explicaba, ayer estábamos hablando de un año de la pandemia, pero ustedes lamentablemente están recordando que ya han pasado 3 años desde que se extravió en Cherquenco tu padre. Cuéntanos primero a qué se dedicaba en este sector y qué es lo que... Un trabajo estable. Lo que él hacía era trabajo esporádico, ¿no es cierto? De todo. Lo voy a cambiar al tiro. ¿Voy Ya, a escuchar a Miguel mientras está en el ambiental? lo que pasa es que él fue a hacer leña, lo contrataron para ir a hacer leña a mitad de semana y algo pasó en el lugar, él nunca más apareció. Nosotros cuando nos avisaron se hizo la denuncia, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros concurrimos al lugar a hacer la búsqueda por la zona y sin fruto durante 3 meses más o menos hicimos la búsqueda de la zona y nunca pillamos nada, nunca hubo fruto de nada. Ustedes se fueron incluso a vivir a Cherquenco para poder ser parte de la búsqueda. Claro, nosotros nos fuimos ahí por medio año, más o menos, para todos los días salir y buscar, coordinar y seguir buscando, pero después nos llegó el invierno, las condiciones climáticas no permitieron que nosotros ingresáramos al lugar, así que tuvimos que dejar la búsqueda más o menos en agosto del 2018. Ahora, ¿qué le dicen desde el Ministerio Público? Porque la causa fue archivada en definitiva hace algún tiempo. Claro, en realidad del Ministerio Público ninguna respuesta. Nunca fue una respuesta concreta. A la entrevista que yo tuve con el fiscal Mandiola, las veces que yo pedí una entrevista con él, siempre la respuesta de él fue que están en diligencia. Y diligencia tras diligencia y nunca una respuesta concreta. Había muchas dudas porque la carpeta arrojó varias inquietudes, pero nunca tuvimos una respuesta de esas inquietudes. Por ejemplo, hubo una muestra de ADN que a mí me hicieron porque encontraban en el lugar sangre, ya en unas prendas. Cuando hubieron resultados arrojaron que hubieron 2 muestras de sangre, ¿no es cierto?, en esas prendas de ropa que encontraron, una que sí era de mi papá y la otra que no se sabe de quién era. Y nosotros pedimos al fiscal que se hicieran las muestras de ADN a los sospechosos, a la gente que estaba allá con él trabajando, pero nunca lo hizo, hasta que se archivó la causa. Ahora, el problema acá es además de no encontrar, es la incertidumbre, no saber qué ha pasado, qué pasó en ese momento, qué es lo que sucede con tu padre. Creo que el no saber es lo peor, incluso que tener algún resultado propiamente tal. Claro, aquí, bueno, todos sospechamos nosotros de que él ya no está con nosotros en este mundo. Todas personas que se les va un ser querido tienen de verlo, lo recuerda, lo va a ver, ¿no es cierto? Y nosotros no. Ese es el dolor más grande que nosotros no sabemos dónde ir a verlo. Ahora ustedes quieren que el Ministerio Público reabra la investigación para poder tener claridad, porque en 3 años, en definitiva, lo único que han tenido concreto es la muestra de ADN. Vamos a volver con Carlos Hernández, que hasta ahora está en el sector de labranza.
mostrándonos un caso humano, una familia que busca a su ser querido que está extraviado desde hace 3 años. La verdad es que cuando uno se sorprende con situaciones que recién nos han golpeado en la cara, en el sector del Biobío, con un menor que luego de una búsqueda de semanas fue encontrado muerto. La verdad es que uno se sorprende que han pasado 3 años y claro, a lo mejor no tuvo la repercusión mediática y no me cabe duda que así fue este caso. Entonces, ¿cuántas situaciones como esta están archivadas de personas extraviadas, denunciadas que no han sabido de su paradero y que en definitiva forman parte de esta cifra negra de investigaciones que no dan el paradero, que no dan resultado positivo para la familia? Vamos a ir con Carlos Hernández nuevamente a Labranza para conocer más detalles de esta situación. Lo decía Carlos, estos son hechos que forman parte de una cifra negra que en definitiva nadie da cuenta. ¿Cómo puede ser que en 3 años no hayan resultados respecto a los pasos de una persona que está desaparecida? Sí, lamentablemente, Miguel Ángel, hemos visto casos donde pasa mucho tiempo para poder conocer la verdad de lo sucedido. Acá han pasado 3 años ya. Le preguntaba mientras solucionábamos la conexión, arreglábamos la conexión, que al parecer este no sería el único caso en ese sector donde estaba trabajando tu papá. No, en el mismo sector, que es el sector Sotillo, de la localidad de Cherquenco, ya hay 2 personas más que han sido desaparecidas en el lugar y nunca se tuvo respuesta. Obviamente nunca hubo una búsqueda tan grande, gente desconocida, ¿no es cierto? Y desapareció y se lo llevó a la tierra y nadie más preguntó por ello. Nosotros hicimos lo contrario. Nosotros movilizamos por fin de semana aproximadamente 250 personas en la búsqueda y nunca tuvimos resultados. Estamos hablando de un sector que es sector cordillerano, con hartas quebradas y muy también de muy difícil acceso. En invierno, con la nieve, es prácticamente imposible llegar o trasladarse por ese lugar. Claro, a ver, el lugar, la condición geográfica del terreno muy adverso. Como dices tú, habían quebradas, riachuelos, ríos, vehículos podían entrar solamente en verano. En invierno, ya cayendo la primera lluvia, ya no podía entrar ningún vehículo. Nosotros tendríamos que hacer el recorrido a pie. Como esto ocurrió en marzo, tuvimos un par de meses que teníamos buen acceso, hasta que llegó la primera lluvia. El dueño del lugar donde desapareció mi papá jamás paró la obra de sacar leña, entonces cada vez nos hacían más tirar el camino. Entonces a la final significaba 2 horas de caminata desde la calle al lugar que se extravió mi papá para hacer las búsquedas diarias. Y respecto a la disposición por parte del dueño del Fundo San Manuel, para poder acceder a realizar la búsqueda, ¿cómo ha sido en ese sentido? Él siempre estuvo ahí realizando la búsqueda con nosotros, siempre anduvo con nosotros en todo momento, pero nunca nos dejó solos, y eso es lo que nosotros lo marcó mucho, porque siempre nos decía dónde buscar en primera instancia. Busquen acá, busquen allá, acá no, porque aquí no está. Y siempre como sentíamos nosotros que nos cambiaba de zona. Eso fue el primer mes. Ya el segundo mes ya él se despreocupó de la búsqueda y, como te digo, empezó a sacar leña con tractor y coloso. Entonces, claro, un camino que es cordillerano, una huella más que nada. La primera, segunda lluvia ya era imposible pasar con vehículos 4x4. Fueron muchos vehículos 4x4 al lugar y cada vez era imposible. Hasta que tuvimos el riesgo que casi se nos cayó un vehículo por un barranco
y decidimos que no siguieran subiendo más vehículos al lugar, porque si no íbamos a tener otra desgracia por la ayuda. Que también hay que tener cuidado el contexto del camino y de la zona. Ahora, ¿qué les han dicho desde el Ministerio Público? Sé que has pedido varias audiencias, pero tampoco es que se han podido reunir mucho. En realidad, desde que archivaron la causa, nosotros no hemos tenido más contacto con Fiscalía. Tuvimos la obligación de contratar a un abogado, porque a nosotros no nos escuchaban. Y la única forma es en marco legal, porque como los abogados se manejan con leyes, entonces él pidió y sigue pidiendo una reunión con el fiscal, una audiencia para desarchivar la causa. Y lamentablemente un año que hemos contratado al abogado no hemos podido desarchivar la causa. El fiscal, o sea, la respuesta de Fiscalía de que hay otras causas más importantes que la de mi papá. Ahora, el antecedente de la prueba de ADN, que falta que ustedes han pedido esa prueba, es clave, podría ser clave en una posible reapertura. O sea, que es muy clave porque la segunda muestra de ADN, que es NN en este caso porque no se sabe de quién es, podía cambiar la versión de mucho. Podíamos encontrar un sospechoso más femenino y la causa obviamente cambiarla de presunta desaparición se podía cambiar a presunto homicidio. Y ahí la investigación arrojaría o daría un vuelco y los recursos se destinarían más fuerte al caso. Totalmente distinto investigar un homicidio, un posible homicidio, que una desaparición, y obviamente el recurso de personal sería completamente distinto. Sí, porque nosotros de ayuda estatal, digámoslo así, recibimos muy poca. No podemos decir que no. Sí, fue Carabineros de la zona de Vilcún, fueron un par de días a darse una vuelta. Al final después cambió a la PDI la investigación, donde sí recibí mucho apoyo, fue de bomberos. Me acompañaron durante 3 meses, hasta lo último en la búsqueda. Y de parte de la justicia, muy poco, demasiado poco. Sí, de hecho, Miguel Ángel, se entiende la desesperación de la familia. Estamos hablando de 3 años. Héctor lo decía muy bien. Generalmente la gente que pierde un familiar tiene donde ir a visitarlo, y en este caso el no saber qué pasó con su padre obviamente genera una incertidumbre que es mucho peor aún toda la sensación que se vive. Es muy entendible el pesar de él, y tengo una serie de comentarios acá que lo vamos a estar revisando. Evidente que aquí estamos frente a un caso familiar que necesita una explicación. A propósito del nuevo cargo que va a ocupar a contar de abril el fiscal regional del Ministerio Público, Cristian Paredes, sería bueno que hubiese una audiencia con él para que pudiera tener antecedentes de primera fuente el fiscal regional en cuanto a la forma en que se ha llevado esta investigación por parte de las fiscalías acá en la zona, y a lo mejor dar una luz respecto de poder tener nuevas investigaciones, nuevos datos, y poder avanzar y entregar una respuesta a una familia donde nada más ni nada menos es el padre que se ha extraviado, Carlos. Sí, efectivamente. De hecho, el punto es, y Héctor me lo puede confirmar, en el último año, que es el tiempo desde que se desde que se archivó la causa, literalmente todos los meses están yendo a pedir una audiencia a Fiscalía para poder obtener una respuesta, y no se ha concretado esa situación. No. Nosotros cada vez que tenemos la posibilidad, con este tema de la pandemia, nosotros entendemos de que se dificulta mucho más la audiencia con el fiscal, pero siempre ha sido un no.
Incluso antes que se cerrara la causa, yo pedí mucha audiencia con el fiscal. Yo personalmente como hijo pedí alrededor de 5 audiencias con él para preguntarle sobre el caso, cómo avanzaba todo. Y la respuesta de él eran diligencia, como te digo, diligencia. Y me atendió 2 veces. Las otras 3 veces me atendió un abogado, un asesor de él, la cual me decía nada, porque nunca tenía respuesta a mis preguntas. Ustedes en estos momentos están en una campaña, de hecho en el frontis de su casa tienen un pendón que busca difundir que el caso no quede en el olvido. Así también es como llegan a nosotros. ¿Cuál es el llamado que realizas tú principalmente a la Fiscalía en medio de esto que están viviendo? Porque tú lo decías, están asesorados jurídicamente, no han obtenido una respuesta y al final tienen que acudir a medios de comunicación para poder ser escuchados, y nosotros obviamente siempre vamos a hacer esa vitrina para poder dar a conocer situaciones tan complejas como las que están viviendo tú y tu familia, porque que un ser querido esté desaparecido, la verdad, es lo peor que puede tener o que puede vivir una familia. ¿Qué mensaje le dirías tú a la Fiscalía? Pues yo le diría a la Fiscalía de que nos tome en cuenta nosotros igual, que no por ser una familia de bajos recursos o no importante para Chile, no merecemos ser escuchados. Mi papá es una persona de que lo mataron, lo más probable, y necesita saber la verdad. Muchas gracias por tu tiempo, Héctor. Obviamente las puertas están siempre abiertas para seguir este caso y que ojalá pronto puedan saber la verdad de lo sucedido con tu padre. Miguel Ángel, es una situación que de verdad eso es lo que esperamos, que se sepa la verdad y que se pueda conocer qué sucedió realmente con el padre de Héctor. Él tenía 52 años al momento de la desaparición, una persona joven todavía, 52 años, con mucho por vivir y que lamentablemente hace 3 años no saben nada de él. Se cerró la investigación y ellos esperan que se pueda reabrir la causa para saber la verdad en torno a la desaparición de su familiar.